Bueno, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es 6 de agosto. Estamos aquí desde esta casa de oración, esta casa de enseñanza, y hoy vamos a compartir sobre una palabra que es de esas enseñanzas que yo creo que tiene una revelación y un poder de impartición. Quiero que le preste atención. Estaba en una reunión de pastores aquí en la ciudad, y mientras escuchaba al pastor Roberto Rojas de las Asambleas de Dios, qué bonito es escuchar una palabra que fue procesada en el corazón. Eso lleva tiempo en la vida de la gente, y mientras escuchaba la palabra, entonces me vino como también a mí la impartición de compartir sobre este tema que estamos llamando verdades procesadas en el corazón. Amén. Entonces, bendito el nombre del Señor Jesucristo, bendito el nombre de Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros aquí en el día a día hasta llevarnos a la eternidad. Amén. Así que preste atención, abra su espíritu y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 43. Vamos a leer allí unos 3 versículos. Dice el rey David: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Verso 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré, dice, al altar de Dios. Y mire cómo lo decía David: al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, es nuestra necesidad y la de otros y la de muchos, Señor. Es nuestra necesidad, la de nuestros hijos, la de nuestras generaciones. Es la necesidad, Señor, en el ministerio, recibir la ayuda, el alumbramiento, la iluminación y el aliento de tu Espíritu, Señor, en tu palabra, para que entonces tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Porque cuando tu aliento está en ella, tu palabra encuentra el depósito correcto en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, así como iluminaste en la vida de David y en su corazón, ilumina, Señor, también el nuestro, por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Preste atención. Verdades procesadas en el corazón. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que la revelación de la palabra no solo es un idioma en el que los pueblos de la tierra, según nuestra lengua, nosotros pudiéramos hablar. En la revelación de la palabra, nosotros, cuando tenemos claro qué significa inspiración, eso es lo primero, tener claro qué significa inspiración. Que la inspiración es la liberación del aliento de Dios, pero que eso no solo queda ahí, que viene la iluminación de la palabra, que viene la revelación de la palabra. Y cuando nosotros entendemos revelación, entendemos que la Biblia no solo es algo que se lee en un idioma, sino que la Biblia es un lenguaje. La revelación de la palabra es un lenguaje. Puede, desde la inspiración, traducirse a diferentes idiomas, cambiar de idiomas, cambiar de fonemas, pero no cambia su lenguaje, porque mantiene
la revelación de la palabra un vínculo con la inspiración que hay en ella. Cuando entendemos que la Biblia o la inspiración de la Escritura no solo es un idioma, sino que más que eso es un lenguaje, entendemos que las palabras, que los números, los colores, los nombres de un lugar pueden definir y tener una influencia en lo que se dijo, el nombre de una persona, que es parte de lo que nosotros ayudamos, porque estamos tratando en nuestro oficio como maestro y como pastor, ayudar a construir el entendimiento de la iglesia. Esa es parte de nuestra asignación, ayudar a construir entendimiento. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia o la Escritura, más bien la palabra correcta es la Escritura, no solo se lee, sino que también se ve. Y explicamos de hace muchos años que para ver la Escritura necesitamos entender y respetar su contexto, que el lenguaje Kadosh, la lengua de la Escritura, es una lengua etimológica, por lo tanto hay imágenes en sus palabras, que hay una tipología profética y que hay una cultura profética, pero hoy no vamos a hablar en detalle de eso, solo lo vamos a mencionar. Y haciendo uso de ese recurso, entonces vamos a ver, a descubrir un poco en la oración de David, más allá del idioma, interpretar el lenguaje. Diga conmigo, más allá del idioma, interpretar el lenguaje, porque el lenguaje contiene una voz. Dice un salmo, no hay lenguaje ni palabras, pero es oída su voz. Bendito el nombre de Jesús. La revelación trasciende el idioma y no debe de perder su mensaje. Santo es Dios. Entonces dice el rey David, envía tu luz y tu verdad. Dice, estas me guiarán y me conducirán a tu monte santo o a tu santo monte. Dice, y a tus moradas. ¿Por qué es importante esto? Cuando la Biblia habla del monte santo de Dios, se le llamó así por mucho tiempo en el Antiguo Testamento al monte de Sión. También lo fue para Moisés el monte Oreb, pero para Pedro, Jacobo y Juan fue el lugar de la transfiguración. Y el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1:18, dice, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Bendito Dios. Y por eso es que esto es un lenguaje, no solo es un idioma. El asunto es que algunos teólogos humanistas nos han enseñado un idioma, pero lo profético te regresa el lenguaje. Te regresa el lenguaje más allá de las palabras. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice, enviar, ¿qué significó para David? ¿Qué se debería significar para nosotros? Que Dios envíe su luz y su verdad. Se lo voy a resumir, pero después se lo explico. Cuando David dijo, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu monte santo, a tus moradas. David dijo más o menos esto. David dijo, dame la alegría de un nuevo amanecer y saber que en ese nuevo amanecer, cuando yo me despierto, yo tengo a mi Padre a mi lado. Eso es más o menos lo que dijo David, porque la palabra enviar es chalak, significa, para este caso de David, significa acompañar. Entonces envía tu luz, Dios le dice, David le dice al Señor, acompáñame en el ejercicio del trono y la autoridad que está en él, acompáñame. Entonces cuando usted le dice al Señor, envía tu luz en mi labor como padre, como madre, como pastor, como acompáñame cuando el día amanece. En las decisiones de mi vida, acompáñame. En el día malo, en el día bueno, acompáñame. Eso es, envía tu luz y tu verdad. Pero también esta palabra chalak, que es enviar,
significa señalar. Entonces, cuando me levanto en la mañana, señálame el camino que debo seguir. David decía, guíame por la senda de tus mandamientos. Porque hay algo poderoso, estoy recibiendo como pequeños destellos del Espíritu. Porque Dios es uno y la palabra de Dios es una extensión de sí mismo y la palabra sigue siendo una. Entonces usted ve que lo que Dios dijo aquí ya lo había dicho allá. Siempre hay una conexión, porque esto más que un idioma es un lenguaje y vino de la eternidad, vino del aliento de Dios. Vámonos a la palabra luz, que es or, significa iluminación. Entonces, es así, ¿ve? Enciende mi entendimiento, ilumina la interpretación, dame el destello. ¿Sabe que sí? Esa palabra se usa también como cuando se despierta el alba? Cuando yo me despierto, dice David, en la mañana, tu presencia tiene que estar conmigo. Pero también significa, esta voz hebrea, or, para decir iluminación, significa alba, alegría y amanecer. Por eso cuando David le dice al Señor, envía tu luz y tu verdad, lo que le está diciendo en esencia es, dame la alegría de un nuevo amanecer. Y en ese nuevo amanecer yo quiero estar seguro que tú estás a mi lado. Por eso el Cordero dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito el Señor. Pero esta palabra tiene también la palabra verdad, que viene de emed y viene también de la voz amán, significa estabilidad y figurativamente significa verdad y confiabilidad. Entonces envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu monte santo, a tus moradas. Entonces David decía, cuando yo me despierte en mi nuevo amanecer, voy a tener la seguridad que tus promesas me dicen que tú estás a mi lado. Diga conmigo, verdades procesadas en el corazón. Esto es como el fundamento. Ahora, ¿cómo es una verdad que ha sido procesada en el corazón de una persona? Déjeme decirle algo, una misma verdad, una misma promesa, puede ser procesada en el corazón de manera diferente y para diferentes propósitos. O sea, una misma verdad, a ella, a él, a él, a ella, a él, a usted, a mí o al otro, puede ser procesada de diferentes maneras por la mano de Dios. Dios le puede enseñar a un niño perdón de una manera diferente en que se le procesa eso a un adulto. No es el mismo proceso porque muchas veces no es el mismo propósito o no es el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces entienda eso en su relación con Dios y en su relación con sus semejantes. Esto a usted lo va a librar de la comparación. Entienda cómo entender la metodología del Espíritu, ¿verdad? Santo Dios. Entonces mire que una misma verdad es procesada en el corazón de unos y de otros de diferentes maneras y a veces para diferentes propósitos. Bendito el Señor. Voy a mostrarle unos ejemplos. Mateo 1:18. La Escritura dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pero esa palabra es una descripción profética de lo que ocurrió. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Eso es bien importante.
Dice que estaba desposada María, dice esta versión, ya sabemos que el nombre hebreo de ella es Miriam. Estando desposada Miriam con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo, pero tenga esta frase, el nacimiento de Jesucristo fue así, Santo Dios. Ahora póngale atención a esto, porque cuando una verdad es procesada en mi corazón, y yo, diga conmigo, yo abrazo una verdad. Cuando yo abrazo una verdad, yo la estoy interiorizando en mi corazón y la estoy protegiendo para mí mismo. Esa es la idea. Entonces mire cómo este proceso es diferente. Y aquí usted va a notar un contraste en cómo María o Miriam abrazó la palabra de Dios y cómo la vio. Y cómo un profeta abrazó la palabra del Señor. Lucas 2:25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Pero Simeón, su nombre es importante. Su nombre es importante. Lo que ese nombre significa es importante. Y este hombre, justo y piadoso, dice que él esperaba la consolación de Israel. De acuerdo a lo que tú esperas, es como Dios te revela su palabra. Él esperaba la consolación de Israel. Y cuando usted sabe lo que espera, usted sabe qué poner a la izquierda y qué poner a la derecha, y usted evita una distracción. No podemos permitir que las circunstancias ocupen el lugar de la voz de Dios en nuestra vida. Yo debo saber qué esperar. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese. ¿A quién iba a ver él? Al ungido del Señor. Diga conmigo, el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, dice que él, lo tomó en sus brazos. Está su madre y el padre adoptivo de Jesús, y su madre tiene a un niño. Pero cuando el profeta lo tomó en sus brazos, no tomó en sus brazos a un niño, sino que él abrazó al ungido del Señor. Y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, le dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Él lo abrazó. Dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, tomar en los brazos es abrazar una verdad revelada en el corazón. Cuando una verdad ya ha sido procesada en el corazón, usted la abraza y usted la protege. La hace parte de usted mismo. Porque fue diferente, piense cuando después del parto toman al niño y se lo entregan a su madre. ¿Qué le dieron a ella? Le dieron a su hijo. Pero cuando lo pusieron en las manos del profeta, el profeta tuvo en los brazos a su Señor, al ungido. Y Jesucristo es la palabra viviente. Pero la relación de Miriam con la palabra viviente que empezó aquí tenía rasgos diferentes que cuando el profeta
abrazó y recibió y tuvo en sus brazos la palabra viviente. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Dice el profeta, han visto mis ojos tu salvación. Entonces, cuando el profeta abrazó al Cordero de Dios, ¿qué tenía él allí? A un niño. ¿Sabe qué tenía él allí? A una ofrenda. Porque la verdad que es procesada en el corazón tiene una revelación que está asignada al propósito de Dios en tu vida. Lucas 2:33, y José y su madre, mire que la Biblia hace una separación, y José, no dice su padre, dice José y su madre estaban maravillados de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, aquí dice María, pero yo insisto, digo Miriam, porque María es amargura. Y ella no era una mujer amargada. Su nombre es Miriam, la que se rebela contra la esclavitud de su pueblo. Sacúdase lo que todavía nos queda de católicos. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Por eso cuando él resucitó, ¿qué dijeron los otros? Sus discípulos hurtaron su cuerpo. Verso 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hagamos el contraste. Más allá del idioma, usted mire el mensaje. Entonces, cuando nació el Cordero de Dios, María lo primero que vio fue a su hijo y por lo tanto lo acercó a su seno para darle de mamar. Porque grande, dice el apóstol Pablo, ese es el misterio de la creación, Dios se hizo hombre. Pero cuando el profeta lo tuvo, de acuerdo a la palabra, aquel niño era la espada de Dios, la palabra de Dios. Y el profeta le dice a la madre, entiende que él es la espada de Dios. Él es la palabra de Dios. Y una misma espada. Por eso es cuando al Cordero lo traspasaron aquí. Esa espada físicamente solo tocó el cuerpo del Cordero, pero esa espada fue más profundo. En aquella mujer. Pero esa espada también fue profundo al corazón del Padre. Diga conmigo, la espada de Dios. Diga conmigo, verdades procesadas en el corazón. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que comprender el pacto para poder entender sus promesas. Cuando una verdad es procesada en el corazón, será una verdad que produce fe. Diga conmigo, cuando una verdad de Dios ya está procesada en mi corazón, me va a producir fe. Y si me produce fe, me va a producir paz y me va a producir confianza. Porque el corazón es el lugar donde se concibe la fe y la justicia de Dios se manifiesta a mi favor, dice la Biblia. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, se confiesa. Dice el rey David, te confesaré delante de los reyes. Sí, decía David, te confesaré delante de los reyes.
En gran congregación te alabaré. Esa palabra confesar en hebreo es yadá. Tiene la imagen de reverenciar y adorar, pero también significa dar alabanza. También significa celebrar y glorificar, pero la voz yadá para este caso significa o viene de una raíz que es como yad, y significa así, ¿ves? Tener la mano abierta, indicando el poder. Como cuando Jesús le dice al caído, escrito está, detente ahí. Significa tener la mano abierta, como indicando el poder. Pero recuerde que más que un idioma es un lenguaje. Y cuando usted le hace así, usted está mostrando en el número 5 la gracia de Dios. Entonces es el poder que se manifiesta a mi favor por la gracia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, verdades procesadas en el corazón. Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mire esto, el apóstol Pablo relacionó el alma con coyunturas y espíritu con tuétano. ¿Por qué? Porque el alma es el músculo, pero el espíritu tiene que ver con el ADN, con aquello que corre en los huesos. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque estamos hablando esto de verdades procesadas en el corazón. Hasta que la verdad no se procesa en el corazón, esa verdad no produce fe. Porque la fe se concibe en el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor aquí. Dice esta versión, la versión Jerusalén, una versión antigua, dice, pondré mi ley en su interior. La palabra pondré es de una voz hebrea que es, su transliteración es Natán, su raíz primaria, significa dar, pero significa también como hijo. Por eso dice el profeta, hijo no se da, porque la escritura más que un idioma es un lenguaje. Y es una extensión, la palabra de Dios es una extensión de sí mismo, y Dios es uno y la palabra es una. Por eso lo que usted vio un destello aquí, lo vi allá, lo vi aquí, lo vi allá, lo vi aquí, lo vi allá, en la palabra, en la profecía. Por eso dice la escritura que los hombres de Dios indagaban qué espíritu y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, revelado en las profecías. Pero también esta palabra pondré, o más bien daré, que es dar, pero también significa hijo, significa poner, significa afirmar, y dice que también significa cantar, significa concebir, significa confiar, y significa, esta palabra daré, significa te daré de comer. Dice, este es el pan de vida, el que come. Les daré mi ley, les daré mi palabra, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También significa depositar. Entonces dice el Señor, te daré, voy a depositar. Pero cuando Dios te deposita su palabra, significa que te está confiando algo. Oye, escuche esto como hijo de Dios. Cuando Dios te deposita su palabra, a través de un sueño, a través de una visión, Dios te está confiando una parte de sí mismo.
porque la palabra de Dios es una extensión de sí mismo, es viva y es eficaz. Y la Biblia dice, como por un misterio, a preguntar en la eternidad, que Jesucristo es la palabra de Dios, que Jesucristo es el verbo. Y cada palabra que Dios te da, te está depositando y te está confiando algo de lo que Él espera de ese depósito, tener un interés. Algo que le va a producir. Por eso en la parábola dice, aunque es un poco periférico aquí el asunto, dice, ¿verdad? Hubieras dado mi dinero para que cuando yo venga reciba. Santo Dios. Pero también significa, esta palabra daré mi ley, en su mente significa enviar, exaltar, extender. ¿Sabe qué significa esto? Significa, dice Dios, voy a imprimir. Pero esto es imprimir, esto es así, ¿ves? Como cuando los antiguos tenían el anillo de sellar. Entonces, como que usted y yo fuéramos una bolita de cera, dice, voy a imprimir mi sello, mi anillo, aquí en su mente y en su corazón. Tiene que estar impreso, imprimido. Pero también esta palabra, daré mi ley, significa, así ¿ves? Dice, voy a rugir para imprimir mi aliento, dice Dios. Por eso la palabra, que es una en Él y con Él, dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Santo. Pero también esta palabra, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esta palabra, dar, significa satisfacer. Envía tu luz y tu verdad, dame, decía David, el placer, la alegría, que cuando yo me despierte y alumbre el alba de la mañana, yo mire a mi derecha y tú estás a mi lado. Entonces tiene la satisfacción uno, de que aunque Él se fue, no nos dejó solos, nos dejó al Consolador. Pero también esta palabra, daré mi ley en su mente, significa sembrar. Y dice el Cordero, he aquí el sembrador salió a sembrar su semilla. Tu corazón y el mío, cuando una verdad es procesada, entonces germinó y dio un fruto para el reino de Dios. Diga conmigo, verdades procesadas en mi corazón. Daré mi ley, dice. Pero aquí viene la parte más hermosa, dice, y sobre sus corazones las escribiré. Diga conmigo, las escribiré. Santo Dios. Esta palabra escribiré es una raíz hebrea que es como kataf, su transliteración. Significa grabar, así ve, grabar. Significa también escribir, pero también significa describir, inscribir, prescribir, suscribir, y significa así también cantar, decretar, y póngale cuidado a esto, significa delinear, hacer trazos suaves y delicados, como cuando algo se escribe a mano. Decía la primera vez que escuché predicar al apóstol Roberto Bonilla, cuando el dedo de Dios escriba en tu mente y en tu corazón, nadie podrá negar que esa es la letra y es la firma de Dios. Santo Dios. Ahora, me voy a poner un poco poético aquí. Porque cuando usted lee un libro que involucra sentimientos e involucra inspiración, el libro tiene, o el poema tiene que estar escrito
¿verdad? Con los signos, las pausas y aquella puntuación y signos de admiración que permiten interpretar el sentimiento del autor. Entonces, cuando una madre escribe, y escribe la madre a un hijo que está lejos, hijo de mi corazón, y pone una coma y un signo de admiración. El hijo que conoce a la madre, que conoce su letra, pero también conoce su corazón, conoce su espíritu, puede leer la carta y sentir su abrazo, y sentir sus besos, y sentir su ausencia o sentir su dolor. Dice, la escribiré en su mente y en su corazón. Porque cuando Dios escribe, nosotros leemos su libro, podemos percibir también sus emociones y sus sentimientos. Jerusalén, ¿cuántas veces quise arrollarte? Como la madre, como la gallina arrolla y protege a sus polluelos, pero no quisiste. Cuando usted lee su palabra y su palabra está procesada en su corazón, usted entiende la mano que la escribió. Diga conmigo, verdades procesadas en el corazón. Vamos a ver un par de verdades procesadas en el corazón de Job. Un patriarca, para su tiempo, un profeta, y la trampa de Dios para los caídos. Cuando algo está procesado en el corazón, cuando algo fue escrito, que lleva el tono, que lleva la pausa, que lleva el acento de Dios, sabe que se puede y se usa mucho a nivel de la labor forense, saber el estado emocional de una persona cuando escribe, la presión que pone en el lápiz para escribir, la marca que deja sobre el papel. Se puede ver el nivel de tensión. Hay toda una caracterización que se puede hacer a partir de los expertos en esta ciencia. No recuerdo ahorita cuál es exactamente el nombre, pero se puede saber mucho a través de eso. Entonces mire una de las verdades procesadas verdades de Dios procesadas en el corazón de Job. Job 19:25, esa verdad estaba procesada en el corazón de Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y aún de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Dice, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El corazón a Job le latía despacio, pero decía Job que esa verdad estaba procesada en su corazón. Decía, yo sé que mi Redentor vive. Esa verdad es una verdad que tiene que estar procesada en nuestro corazón. Las pruebas son parte del proceso de Dios para procesar su palabra en nuestro corazón. Yo sé, dice, que mi Redentor vive. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Y lo dice un hombre que llegó a tener la piel cayéndosele a pedazos. El cilicio de la muerte estaba sobre él. Veía como el barro se rompía. Lo dice el hombre que dice que su aliento se volvió extraño a los cercanos, pero él miraba todo eso y él decía, yo sé que mi Redentor vive.
La otra verdad que estaba procesada en el corazón de Job es lo que dice capítulo 19, verso 28. Mas deberías de decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto, dice, se halla en mí. Cuando él describe la raíz del asunto, el Chorek Dabar, la revelación de la identidad del Mesías, está en mí. Eso estaba escrito y procesado en el corazón de Job. Job 31, 35 dice, ¿quién me diera y quién me oyese? Dice, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, dice, aunque mi adversario me levante proceso. Entonces Job tenía una verdad procesada en su corazón, que el diablo podría ser un acusador, que el diablo podría encontrar argumentos, pero que había un testigo en los cielos que iba a hablar a su favor. Y no, deje eso quieto. Y nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra como nuestro intercesor. Esa es una verdad que tiene que estar procesada en el corazón de un creyente. Bendito el Señor. Miremos algunas verdades de Dios procesadas en el corazón de David. David aprendió mucho. De dos cosas aprendió David. De dos cosas. Una de las cosas donde David más aprendió de Dios fue en su arrepentimiento. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mira la revelación de un hombre que conocía el lenguaje de la palabra, que conocía la revelación que había en la imagen de las palabras, y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Porque era con lo que se tomaba la sangre del cordero y se ponía en los dinteles cuando salieron de Egipto. Purifícame con esa sangre. Purifícame con esa sangre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y le dice a David, y yo creo que aquí es donde David, cuando David se quiebra, le dice, esconde tu rostro de mis pecados. David fue el hombre que tuvo la mirada de Dios sobre sus pecados. Y le dijo, esconde tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados, le dice, y borra todas mis maldades. David aprendió mucho del arrepentimiento. Y eso se volvió una verdad procesada en su corazón. Y como David le dijo a Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Cuando el Cordero estaba en la cruz, ese era el momento de que Dios apartara su rostro de nuestros pecados. Aleluya. David fue un hombre que aprendió mucho de sus victorias y sus peleas por el propósito de Dios. Y esas verdades se escribieron en su corazón. Le dice David, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Y le dice en el Salmo 58 ya, no están ellas en tu libro. Eso estaba
procesado en el corazón de David. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es una verdad que estaba procesada en el corazón de David y se procesó cuando se enfrentó al oso, cuando se enfrentó al león, cuando enfrentó a los filisteos, cuando se enfrentó a un rey desobediente. Esa verdad de Dios estaba procesada en el corazón de David. Y él decía, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado que cuando me despierto en la mañana, mi Padre estará a mi lado. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Esa verdad estaba procesada en el corazón de David, como lo está procesado también en el corazón de muchos. Esta verdad estaba procesada en el corazón de David. Salmo 18:30, Dios es el que me ciñe de poder. Diga conmigo, el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervo y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla y para empezar con mis brazos el arco de bronce. Esa verdad también estaba impresa y procesada en el hombre que aprendió tanto de su arrepentimiento. Aleluya. Salmo 18:35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esas verdades estaban procesadas en el corazón de David. Y cuando la verdad de Dios está procesada en tu corazón y en el mío, eso es lo que nosotros ministramos, eso es lo que nosotros compartimos, eso es lo que nosotros impartimos. Ahora, ¿quiere ver algunas verdades procesadas en el corazón del apóstol Pablo? Filipenses 4:13, todo, dice Pablo, lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Esa verdad tiene que estar procesada aquí. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, porque cuando yo me despierto en la mañana, yo tengo las promesas que en ese nuevo amanecer mi Padre está conmigo y está a mi lado. Porque es la misma palabra y es el mismo Espíritu. Es como si cuando Dios hizo la lengua Kadosh, todo hubiera partido, toda esa imagen, toda esa palabra, todo ese fonema, todos esos caracteres, hubiera partido de uno solo. Es como un misterio. Otra verdad que estaba impresa, procesada en el corazón de un apóstol como el apóstol Pablo, es esto que le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Pablo decía, si sufrimos, también reinaremos con Él. Eso dice, eso estaba impreso en su corazón. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, esto estaba impreso en el corazón del apóstol Pablo y tiene que estar impreso en su espíritu y en el mío, ¿verdad? Porque esto es el dedo de Dios que lo escribe, que lo imprime. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que hemos podido ver en algún momento de nuestra vida un pedazo de cielo, un pedazo de eternidad. Se imprime. Dios ha preparado a los que le aman. Esta otra verdad estaba impresa
en el ministerio y en la oración del apóstol Pablo, Romanos 8, 33, a unos versículos más. ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso estaba escrito, estaba procesado en el corazón de un apóstol como el apóstol Pablo. Diga conmigo, verdades de Dios procesadas en mi corazón. Hay unas verdades procesadas en el corazón del apóstol Juan. A mí me gusta a veces pensar en el ministerio del apóstol Juan como el apóstol de la eternidad. Nadie, ningún profeta, al menos en lo que yo entiendo, ningún profeta, ningún apóstol vio tanta eternidad como Juan. Entonces, como eso estaba procesado en su corazón, decía Juan, esta es la promesa que él nos hizo, dice, la vida eterna. Diga conmigo, esta es la promesa que él me hizo, la vida eterna. Y él dice, y esta vida eterna, dice, estaba en su Hijo y nos fue revelada, dice, a nosotros. Ahora miremos un poco de la eternidad que este hombre vio. Apocalipsis capítulo 10, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, si no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Por eso levantar la mano allá dice que es mostrar el poder. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero Juan oyó algo que no escribió, la revelación de los misterios de Dios. Nadie vio más eternidad, ningún apóstol, ningún profeta, eso estaba impreso en él. Por eso él decía, ¿verdad? Esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Porque él vio, él oyó de los ángeles con voz de trueno la revelación, la consumación del misterio de Dios, pero no se le permitió escribirlo. Nadie vio más eternidad. ¿Cuánta eternidad está impresa en nuestro espíritu? Por eso cuide lo que oye, lo que escucha. Porque hay demasiada gente que con las cosas que dicen, escriben y meten cosas, pero borran mucha eternidad de nuestras vidas. Nos meten cosas ahí que disminuyen la imagen de Cristo. Aleluya. ¿Qué significa que una verdad de la palabra de Dios ha sido procesada en nuestro corazón, en su corazón y el mío? Significa, en mi entender,
y en mi caminar que no es mucho, y en medio de mis pruebas que han sido pequeñas, significa que en tu circunstancia, en algún momento de la vida, tu vida dependió y se sostuvo con esa verdad. Tuvimos que creer y depender de esa verdad. Cuando una verdad ha sido procesada en su corazón, usted lo ha visto, usted lo ha vivido. Y usted sabe que eso está ahí, que eso permanece dentro de usted, porque hay un momento, porque hay un lugar, porque hay una circunstancia donde dice, esta verdad fue procesada, pero igual que el ángel le dijo a Miriam, esa verdad, esa espada te traspasó y se imprimió en tu espíritu como una revelación de tu fe. Cuando una verdad de la palabra me traspasa, cuando separa el alma y el espíritu, como dice el libro de Hebreos, que separa los tuétanos, que disciernen las coyunturas, las intenciones del corazón. En ese momento es cuando nosotros hemos sido traspasados por una palabra que nos define. Cuando la palabra de Dios expone nuestros motivos y pone a manifiesto las intenciones del corazón. Y cuando eso nos ocurre tenemos que hacer como hizo David, aparta tus ojos de mis pecados. No me mires así. Al menos que Él nos cubra. Santo Dios. Cuando una verdad de la palabra de Dios ha sido procesada en nuestro corazón, entonces ya no hay razonamientos. Hay confianza, hay fe, hay paciencia y podemos esperar en Dios. Cuando una verdad de la palabra ha sido procesada en nuestro corazón, podemos caminar con esa palabra y por medio de esa palabra caminar nosotros en obediencia. Porque la palabra y la instrucción, dice, es para que lo cojo, dice, no se salga del camino. Lámpara, decía mi madre, ese texto estaba siempre en su corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Santo Dios. Cuando una verdad de la palabra de Dios ha sido procesada en nuestro corazón, podemos caminar mediante ella en obediencia. Cuando una verdad de la palabra ha sido procesada en nuestro corazón, ella es una verdad con la cual nosotros nos podemos relacionar con el Señor. Cuando una verdad está impresa aquí, ella hace parte de mi comunión con Dios. Yo me relaciono con ella, ¿verdad? Porque es parte de mi comunión, porque es una parte de Cristo que está revelada en mí. Y cuando Cristo está en mí, aunque sea en esa porción pequeña, el Padre y yo, uno somos. La palabra que de Cristo está revelada en mí, me hace uno con Él. Una verdad, cuando una verdad está procesada en mi corazón, esa verdad siempre va a ser parte de mi oración y de mi fe. Escúchese usted mismo, y es para mí también, cómo nosotros oramos. Oramos de acuerdo a lo que está impreso en nuestro corazón
por la palabra del Señor. Diga conmigo, verdades procesadas en mi corazón. Un principio importante es una verdad que ha sido procesada en el entendimiento de nuestro corazón. Vamos concluyendo. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta palabra en medio, su transliteración de su voz hebrea es como tabeb. Significa en medio, pero no solo significa en medio, sino que significa, la idea es que es lo que corta por el centro. Así como dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de dos filos, que discierne, que separa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Significa que está en medio, también es como que es la parte central, pero también que es como lo que está en mi interior, es como el medio o la mitad, pero en ese sentido significa es mi balance. Está en medio de mi corazón, es mi balance, lo que me permite comprender su ley y aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso yo lo he dicho durante mucho tiempo, con esto que quieren modernizar y contextualizar el Evangelio, el que no entiende el celo de Dios nunca podrá comprender su santidad. Ahora, esto que dijo David es tan importante, porque esto que dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es lo mismo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 7, donde de parte del Cordero de Dios dice: entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, hay verdades, diga conmigo, hay verdades procesadas en el corazón de los padres. Hay verdades que están procesadas de parte de Dios en el corazón de los padres con respecto a sus hijos, propósito, amor, destino. No negocie eso. Usted no va a permitir que el enemigo haga su brujería y quiera reescribir donde Dios ya escribió. Recuerde aquella enseñanza: nadie le mancha su libro a Dios. Aleluya. Llame a sus hijos como Dios los llamó. Hay verdades también que están procesadas en el corazón de un profeta. Y es diferente cuando Dios procesa solo su palabra en un discípulo para que sea discípulo, que cuando Dios agarra a un hijo de él y va a procesar una verdad, en un profeta. Es diferente. Hubo un profeta como Jeremías, que cuando uno ve la verdad de Dios procesada en el corazón de ese hombre, dan ganas de llorar. Hay verdades de Dios procesadas en el corazón de un pastor. Hay verdades de Dios procesadas en el corazón de un evangelista. Solo había que escuchar a orar a un hombre como G. Ávila. Hay verdades de Dios procesadas en el corazón de un maestro. Hay verdades de Dios procesadas en el corazón de un apóstol, pero de uno que ha sido llamado y señalado porque mejor no digo lo que no me corresponde a mí decir. Hay verdades procesadas de Dios en un intercesor, el que tiene escrito aquí en su corazón la revelación de lo que significa de parte de Dios ser un intercesor.
a favor de. Por eso en mi labor como intercesor de esta nación yo tengo cosas aquí procesadas en mi corazón. Y como ya está procesado en mi corazón, yo no lo cambio, yo no lo negocio. Porque lo voy a ver. Porque a veces la palabra, entiéndalo, la palabra es la espada de Dios. La palabra que está impresa en tu corazón es la espada de Dios con la que usted defiende a sus hijos. La palabra procesada en el corazón de Dios cuando se trata de un profeta es cosa seria. Aleluya. Entonces cuando la palabra de Dios está procesada en nuestro corazón, esa palabra nos permite a nosotros orar y tener comunión con nuestro Dios y Padre. Es hermoso escuchar una palabra que ya fue procesada en el corazón y está establecida en nuestra verdad. En nuestra verdad, en nuestra relación con el Señor. Hay gente que ya tiene procesada la palabra santidad. Ya está procesada en su corazón. Entonces esa persona no negocia. Cuando la persona tiene procesada en su corazón aquella palabra, y aquí voy a terminar, aquella palabra que revela los atributos de Dios y define la forma en que yo adoro. Póngase de pie, porque vamos a orar. Bendito el nombre de Jesús. Pensar en un hombre como Habacuc, por ejemplo, que decía, aunque la higuera no florezca. Un campesino de Israel. Y decía Habacuc, y no haya vacas en los corrales. Eso era triste para él. Porque él era un campesino, un hombre del campo. Aunque la higuera no florezca, era lo que se sembraba, lo que se cosechaba. Y no haya vacas en los corrales. Aunque se ha quitado el producto y no haya en su corazón. Un profeta, un campesino, dice, con todo y eso, dice, yo me alegraré en Jehová. Entonces, ¿cuál es la palabra que usted sabe que ya ha sido procesada en su corazón? Con ella viva, con ella camina, pero sepa que todavía Dios va a seguir escribiendo. Diga conmigo, va a seguir escribiendo. Diga conmigo, el libro de Dios. Somos cartas leídas. Bendito el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oramos para que la revelación de tu palabra pueda ser, Señor, impresa. Es la promesa, y tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra, Señor, es semilla. Tu palabra, Padre, es impresa en la mente y en el corazón de tus hijos. Y tu palabra, Señor, es procesada en nuestros corazones. Y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Dios y su palabra. Te alabamos, Padre, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque la palabra que has hablado, Santo Ramaya Sohama, aleluya, Santo Dios, bendito Dios. Qué hermoso lo que estoy viendo.
pero es una gran responsabilidad. Porque cuando usted y yo somos intercesores a favor de nuestros hijos, nosotros tenemos en nuestra intercesión la semilla, la cobertura de Dios sobre el propósito de Dios en la vida de ellos. Pero también cuando somos intercesores o profetas de una nación, en la revelación que Dios nos ha dado está la forma que Dios le va a dar a nuestra familia, a nuestra ciudad y a nuestra nación. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús y bendito el nombre de Jesús.